Ya estamos en vivo. Sí, muy buenas tardes. Estamos a puertas de empezar nuestra conferencia del día de hoy. Vamos a hacer primero una pequeña prueba de sonido para que por favor nos validen. Regalen un segundo, por favor. Vamos a ver. Que todavía ya tenemos guías que no me he podido conectar al Facebook. Sí, ya tenemos. Ya estamos en vivo. ¿Conectados? Sí, sí, señor. Y ya tenemos gente Tenemos conectada. 5 personas en este momento. Bueno, vamos a pedir el favor a las personas que ya están llegando, si nos comprueban ahí con un mensajito en el chat del Facebook si se escucha bien. Y en estos 2 minuticos que nos quedan antes de iniciar, pues quiero hacer la presentación de la charla de hoy. Hoy vamos a hablar del manejo de extractos vegetales en el manejo fitosanitario del cultivo del tomate. El tomate normalmente es un cultivo que es muy afectado por diferentes plagas y enfermedades, por ende, pues la carga química que ponemos en el cultivo del tomate es alta. La herramienta que nosotros o las herramientas mejor que vamos a presentar el día de hoy, pues comprenden productos que son extractos vegetales que complementan muy bien un manejo integrado de plagas y nos ayudan para disminuir la carga química, no pretendiendo anular del todo el manejo agroquímico, sino dar un manejo mucho más regional de los productos químicos, pensando también en sostener estas moléculas por mucho tiempo para disminuir problemas de resistencia, en disminuir la carga química de los tomates que estamos consumiendo, y también tienen unos valores asociados a sus múltiples mecanismos de acción que permiten un manejo de poblaciones mucho más acertado, reduciendo considerablemente el daño y por ende incrementando la productividad. Entonces, el día de hoy nos acompaña nuestro representante técnico comercial para la zona del eje cafetero en Gabón, Colombia. Él lleva ya, se me olvidó realmente, son 3 o 4 años que lleva ya con nosotros. Jorge, ¿nos confirma? 3 años ya. 3 años con la organización, siendo un abanderado prácticamente de lo que es el manejo de nuestros productos en el cultivo del tomate. Entonces, la idea de hoy es que nos va a compartir el manejo técnico como tal, el manejo que él está haciendo con las herramientas, y nos va a contar algunos casos específicos exitosos que hemos tenido en el manejo de extractos vegetales. Entonces, siendo las 5 en punto, le doy la entrada a Jorge Noreña, quien nos acompañará en los próximos minutos, y invitamos a todas las personas que ya están conectadas en esta transmisión para que por favor nos hagan sus preguntas a través del chat. Nosotros con el equipo técnico vamos a estar respondiéndolas en el transcurso de la presentación, y al final vamos a tener un conversatorio donde vamos a poder resolver algunas inquietudes que hayan quedado pendientes o profundizar en algunos aspectos que sean necesarios y que sean relevantes. Jorge, muchísimas gracias, bienvenido a este espacio. Le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, don Carlos. Primero que todo, para todos, muy buenas tardes, agradeciendo el espacio que nos brindan en acompañarnos en esta transmisión. Y bueno, entrando en materia, básicamente lo que queremos contar desde el día de hoy es un manejo fitosanitario con los productos de Gabón.
donde hemos encontrado pues básicamente unos muy buenos controles en la integración de un manejo eficaz en el control de las plagas y las enfermedades. Entonces, entremos en materia. Los productos de los cuales vamos a tocar básicamente son EcoSwim, Lecomix, Caxialit, que son los que tenemos experiencia en este momento en el manejo del cultivo del tomate. Bueno, el primer insecto que quiero tocar es este insecto plaga. Básicamente es un insecto muy conocido por todos, popularmente conocido como mosca blanca. Su principal especie es la Bemisia tabaci. Todos sabemos pues que en el establecimiento del cultivo empezamos a encontrar existencia de esta plaga. A veces la pasamos por alto porque creemos que los controles químicos con los que trabajamos comúnmente para otro tipo de insectos pues generan control directamente con ella. A veces consideramos que es muy fácil el manejo, pero pues realmente es una plaga que a veces cuando se prolifera mucho en el cultivo genera unos daños económicos bastante amplios. Entonces vamos a dar un repaso en cuanto al comportamiento, sus hábitos, sus hospederos, conocer un poco sobre este insecto. Básicamente el principal problema causado por la mosca blanca es cuando transmite enfermedades causadas por el virus. Como podemos ver en las imágenes, vemos una planta que fue afectada por la mosca blanca, donde se ve fisiológicamente cambiando pues, prácticamente de color en sus copos, generando un amarillamiento pronunciado. Esto fisiológicamente detiene su desarrollo. Adicional a esto, cuando son portadoras del virus, pues nos lo transmiten directamente al fruto. Esto pues, nos limita la comercialización y hace que generemos pérdidas debido a que no vamos a poder comercializar efectivamente estos tomates. Entonces, ¿de qué depende que la mosca blanca transmita o no transmita el virus? Porque en sí pues siempre vamos a tener algo de este insecto en el cultivo, pero muchas veces no tenemos el virus como tal. Entonces, la mosca blanca, su hábito es hospedarse en malezas de hojas de tipo malezas de hojas anchas básicamente, donde si tienen el virus, pues van a llegar al cultivo, van a generar una transmisión que efectivamente no vamos a poder controlar. Son virus que no tenemos pues, productos para poder devolver este daño que nos transmite este insecto. Son plantas que no se desarrollan normalmente, entonces posterior a eso pues vamos a tener los frutos que estamos viendo en la imagen de la parte derecha. Lo más importante para controlar las moscas blancas que transmiten el virus es evitar que esta plaga pueda alimentarse de plantas susceptibles durante el primer mes de vida de la planta. Entonces, cuando hacemos énfasis en que este insecto transmite el virus por su alimentación, pues nosotros no vamos a generar un buen control si solamente lo hacemos con el químico, porque pues, los químicos nos van a generar un efecto por contacto o por ingestión, pero de todas maneras este insecto se va a alimentar y va a transmitir el virus y no vamos a estar adelante de la transmisión del virus. Por eso es importante que evitemos la alimentación de este insecto para que no tengamos este tipo de daños. Entonces, de ahí que el manejo integrado de nuestros extractos nos ofrecen la posibilidad de estar un paso antes de que este insecto genere este tipo de daño por transmisión, ya que nuestros productos, en el caso particular del Lecomix, generan un efecto antialimentario frente a esta plaga. El uso y el abuso de insecticidas de contacto hacen peor el problema de la mosca blanca
porque pues básicamente elimina los enemigos naturales de la plaga. Entonces muchas veces este insecto genera rápidamente una resistencia a los insecticidas porque hemos saturado mucho en cuanto al orden de las mezclas que hacemos. A veces van 2, 3 ingredientes activos, unas cargas químicas muy altas que generan resistencia sobre este insecto, y más que por ende limpiamos algunos controladores biológicos que nos ayudarían a generar control sobre el mismo. En la parte izquierda inferior vemos el envés de una hoja saturada de adultos de mosca blanca. Esto es muy común verlo cuando se nos sale de las manos el control y muchas veces pues no encontramos la manera de detenerlo. Y esto pues va de la mano con la capacidad de posturas de las hembras, que se habla de que pueden tener una capacidad de oposición hasta de 200 huevos. Pero hay que tener en cuenta que la longevidad de estos adultos pueden variar entre 20 días y 50 días, haciendo mucho énfasis en que el periodo más fértil ocurre en sus primeros 20 días como adulto. Entonces, si bien puede durar hasta 50 días este insecto, en sus primeros 20 días va a ser muy letal porque la reproducción es muy alta. Es una reproducción alta que no vamos a poder generar control y vamos a tener que hacer repetidas aplicaciones, que esto no nos van a ayudar a generar un control, sino que al contrario va a generar mucha resistencia. Entonces, haciendo un repaso, podemos entender de que lo que más daño nos hace es la alimentación de este insecto, porque puede transmitir virus, porque también nos puede generar un deterioro de la parte fisiológica de la planta, y por la capacidad tan alta de las posturas. Por eso, el manejo que nosotros damos con Lecomix, siendo un producto que evita la postura y que evita la alimentación. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que en la integración de los productos a la hora de generar control, tenemos que dirigir a varios modos de acción. No nos podemos quedar solamente con productos que nos ofrezcan un efecto de mortalidad, sino que también tenemos que integrar productos que nos ofrezcan un efecto antialimentario y antideposición. Las estrategias de manejo, pues encontramos básicamente pesticidas de síntesis química, manejos culturales, temas de nutrición son muy importantes. Una planta bien nutrida tiene la capacidad también de generar resistencia en cuanto al tema de patógenos e insectos, y un monitoreo oportuno. Entonces, con los bioinsumos, nosotros ofrecemos una herramienta muy útil que nos va a ayudar a evitar las posturas y va a evitar la alimentación de estos insectos, para que el cultivo no genere ese daño económico que nos va a dejar este tipo de plagas. Las labores culturales son muy escasas. Básicamente uno entra a los cultivos y encuentra este tipo de trampas que son muy importantes. Muy pocos agricultores usan este tipo de plásticos con feromonas y algún tipo de pegante. Acá vemos que el gran número de adultos que fueron capturados son muy importantes. Entonces esto es una forma también de generar control que nos va a ayudar también a bajar la población que podamos tener en el cultivo. Nuestro siguiente insecto plaga es el Liriomyza trifoli, conocido como minador de hoja, del orden Díctero. Los daños causados forman galerías en las hojas jóvenes, mientras que los adultos se alimentan de la savia. Su ciclo biológico se complementa en aproximadamente 22 días en condiciones óptimas. A unos 25 grados pasan por 4 fases de desarrollo: incubación del huevo, desarrollos larvarios, pupa y maduración de adultos. Los daños más inminentes se ven en la propagación, básicamente en la germinación en los viveros. Es muy común ver que nos lleguen al cultivo
y una vez las plántulas con alguna afectación de minador, y esto pues detiene parte del desarrollo de la planta. Entonces es muy importante que desde vivero hagamos muy buenos controles, ya que este tipo de insecto le gusta buscar este tipo de hojas muy tiernas donde puede obtener su alimento. Realmente lo que afecta a esta minería que hace esta plaga es causar, pues como ya dije, un retraso en el desarrollo. Impacta finalmente en la productividad del cultivo. Esto hace que la planta reduzca la capacidad fotosintética y en ataques severos secan y defolian la planta. Además, las heridas también provocadas por estas larvas, los adultos favorecen la entrada de los patógenos como hongos y bacterias. Entonces, cuando encontramos estas hojas tan afectadas, como podemos ver la hoja de la imagen izquierda inferior, podemos ver que fotosintéticamente ya es una hoja inviable. Prácticamente la planta tiene que generar un desgaste energético en poder reemplazar esta hoja. Cuando los ataques son demasiado altos, pues básicamente se retrasa mucho la productividad de la planta en su desarrollo. Podemos estar de acuerdo en encontrar que este tipo de plagas, la afectación es la postura. Entonces, para esto encontramos pues unos manejos eficientes con algunos insecticidas químicos que son translaminares, pero a veces no es eficiente por el ataque tan fuerte que podemos tener en el cultivo. Entonces, es importante que podamos incluir en la integralidad siempre un producto que vaya un paso adelante y evite la postura de este insecto, que es lo que generalmente genera el daño. Las estrategias de manejo, insisto mucho con el tema cultural de los pegantes y feromonas en estos tipos de plásticos. Nos van a ayudar a generar un muy buen control de control de adultos. Tener dentro de nuestro cultivo un muy buen manejo integrado de malezas para que evitemos así el hospedero para estos insectos. En el monitoreo oportuno poder encontrar que no tengamos este tipo de galerías. En el momento que empecemos a identificar, tenemos que empezar a generar controles que nos puedan generar mayor efectividad y no esperar que la planta esté muy afectada. Hacemos énfasis mucho con el producto Lecomys, ya que Lecomys es un producto de amplio espectro para este tipo de insectos. Trabaja básicamente sobre Tyriomys sativoli, trabaja también sobre moscas blancas. Entonces es un producto que va dirigido a evitar la postura y a evitar la alimentación. La tuta absoluta es otro insecto plaga que en algunos momentos genera unos daños también muy irreversibles. Este insecto, comúnmente llamado también cogollero, de orden Lepidóptero, es un insecto de alto potencial reproductivo y su ciclo biológico puede durar entre 29 y 38 días, pudiendo tener entre 10 y 12 generaciones al año. ¿Esto qué quiere decir? Que de esa misma manera también puede generar resistencia a los químicos. Entonces, muchas veces cuando aplicamos muchos productos que van dirigidos a control de cogollero, pero que somos reiterativos con la misma molécula, pues estas generaciones pues van a generar resistencia y de ahí que a veces los controles no son los más indicados. Presentan hábitos nocturnos, permaneciendo escondidos durante el día entre las hojas. Muy importante que estas aplicaciones sean muy bien dirigidas. A veces en la aplicación se dejan algunas partes sin aplicar. Entonces es importante que la aplicación sea bien dirigida y entendiendo el hábito de este insecto, ya que se esconde en el envés y de ahí que nosotros no llegamos con el producto, siendo un producto que genera un control por contacto. Genera las posturas en su mayoría en el envés de las hojas jóvenes y en los márgenes de los tallos, en un porcentaje menor de los frutos verdes, y los huevos pues básicamente tardan en eclosionar hasta entre 4 y 6 días.
El número de huevos por hembra puede llegar hasta ser 260 huevos en su ciclo. Entonces, la generalidad de todos estos insectos que hemos venido hablando a lo largo de la charla es la tasa tan alta de posturas. Entonces, estas posturas realmente a veces nos quedamos sin herramientas porque pues, nuestros productos pues, generan un control directamente por contacto y no tenemos a veces la forma de llegar a cada una de estas posturas y generar un control directo sobre las mismas. De ahí que las poblaciones aumentan relativamente. El daño es muy similar a la lidioniza, con la diferencia que se come todo el mesófilo dejando la epidermis. Entonces, esta capa cerosa que prácticamente él deja es como un escudo ante los químicos. Difícilmente el ingrediente activo puede penetrar esta capa cerosa y generar control sobre la larva. De ahí tan importante la inclusión de otros de los productos que maneja la compañía, que es Caxialin, que gracias al cápsicum que tiene como ingrediente activo genera un efecto térmico sobre la hoja y de ahí que puede generar una movilización de esta larva, creándole un mal ambiente y ella salir a exponerse al químico y así potencializar la mezcla. Entonces, es importante que entendamos que dentro de los hábitos que tiene este insecto es saberse esconder muy bien en la primera capa de la hoja, donde difícilmente a veces llegamos con los productos. Cuando hay control, básicamente se da el control cuando él sale y sale a alimentarse, y cuando sale a alimentarse, pues vamos a poderlo controlar con el químico, pero mientras esté dentro de esta capa cerosa, no vamos a poder generar control. El daño también lo genera haciendo perforaciones en el tallo y en los brotes, sobre todo en los pedúnculos y brotes más tiernos. La larva prefiere también los brotes de la parte apical de la planta, de ahí que el daño es más severo ya que retrasa el proceso fisiológico de la planta. Esto es importante porque básicamente él hace un daño irreversible que va a generar un retraso en el desarrollo de la planta y esto va a hacer que florezca muy arriba por la regeneración que necesita hacer la planta en cuanto a las hojas afectadas por el cogollero. En cuanto a los frutos, estos pueden ser dañados en el momento que comienza el cuajado. Nunca afecta el fruto cuando está maduro, siempre será en verde. Cabe resaltar que los daños también favorecen la entrada de patógenos, de heridas, pues también favorecen la entrada de hongos y bacterias. Entonces, tanto la alimentación como la oviposición de este insecto genera grandes daños en el cultivo y de ahí que tenemos que ir un paso adelante y evitar la postura y evitar que se alimente. Como podemos ver en la imagen inferior izquierda, vemos que realmente pues, afecta en gran parte sus hojas, seguido de los frutos, pues que ahí es donde tenemos un daño económico irreversible. En cuanto al el manejo de este insecto, manejo cultural, podemos implementar este tipo de tramperos. Básicamente es agua con aceite y algún atrayente, una feromona, que nos logre atraer todo lo que son los adultos. Entonces es una medida de control para evitar el establecimiento y que el tema de las posturas también se limite y así podamos generar un muy buen control con poblaciones mucho más bajas. El tema de monitoreos, insisto mucho, a veces aplicamos sin tener el problema de cultivo y realmente lo que generamos es una carga química a la planta. Entonces es importante hacer el monitoreo y revisar un momento oportuno que debo hacer la aplicación y no hacerlo tan a calendario. Las aplicaciones químicas siguen siendo el orden del día de controlador pues, de este insecto, pero para este manejo, la experiencia que nosotros tenemos es con Caxialin. Caxialin es un producto a base de ajo y ají que nos ayuda a generar mayor movilidad e irritancia en este insecto, sobre todo en las larvas.
vamos a generar un muy buen control gracias a que este producto tiene una alta concentración que nos ayuda a exponer bastante el tema de las larvas. Vamos a generar que salgan de donde están resguardadas y así potencializar el pesticida de síntesis química. Nuestro cuarto insecto plaga es la Prodiclosis longifila gamine, comúnmente llamada caracha. Es uno de los insectos más limitantes del cultivo. Hoy por hoy, los daños económicos que genera este tipo de plaga, en algunos casos ha sido hasta del 100%. Cultivos que estaban proyectados a tener un ciclo de 4 meses, 5 meses en productividad, en cosecha, se ven limitados y el agricultor debe tomar decisiones de cortar el punto de crecimiento de la planta para no seguir gastando producto en controlar este tipo de plagas que se sale de control. Entonces, vamos a hablar un poco más profundo de este insecto, que yo sé que a más de uno le interesa saber realmente cuál es el control de él y cuál es su comportamiento. Entonces, empecemos por decir que la prodiclosis es de orden Dichter. Sus posturas, para hablar de sus posturas, eclosionan de 1 a 2 días. Esta mosquita pasa por 3 instares larvales. El primer instar se caracteriza por ser muy pequeño, poco móvil y translúcido. El segundo instar es de mayor tamaño, muy móvil, muy voraz en cuanto a su alimentación y de color blanco crema. En el tercer instar, o preocupa, alcanza el mayor tamaño. Este instar es de color amarillo anaranjado. Aquí quiero hacer énfasis en este tema, y es que muchas veces encontramos que el agricultor encuentra estas larvas en este color amarillo y cree que ha generado control o que está intoxicada, y básicamente ya está en su instar 4, donde se está preparando para empupar y lanzarse al suelo. Entonces, es importante que entendamos que este tipo de larvas solamente se dejan ver cuando ya van a terminar su ciclo larval. Entonces, de esa manera, si lo vemos en la parte de afuera y con este color, pues entendamos de que no hay control, sino que va a terminar su proceso en el suelo. Básicamente se entierra a una profundidad de 1.5 centímetros aproximadamente, así que muy superficial. La larva teje un cocón donde se desarrolla la pupa. Su desarrollo tarda entre 9 y 11 días y la pupa es de color amarillo claro. Cuando está próxima a emerger, se torna de un color oscuro, casi negra. Posterior a esto sale el cocón, tarda en salir entre 4 a 5 días. Los adultos son muy pequeños, típicos de esta especie. Su cuerpo es delgado y delicado, antenas alargadas, ojos grandes, alas con poca venación, patas largas y dimorfismo sexual se hace evidente en el último segmento abdominal. Así que podemos, con una lupa, poder observar el aparato reproductor del macho. En este tiempo de vida la especie es de 8 a 11 días en promedio. Entonces, todo este ciclo vemos que nos enfrentamos a un insecto que tiene una capacidad de reproducirse bastante alta, que su ciclo se puede ver acortado gracias a las altas temperaturas, y esto nos indica de que este insecto tiene la capacidad de generar unas poblaciones muy altas con la finalidad de generar un mayor impacto en el cultivo. Entonces, hablamos que las posturas varían entre 17 a 137 huevos por botón floral. Es muy común llegar al cultivo cuando tenemos un ataque muy alto de encontrar entre 10, 15 y 20 larvas por hoja. Entonces, de ahí que el control que vamos a poder nosotros generar a veces se queda corto, porque el número de larvas es tan grande que no podemos generar control sobre todas.
Sus hábitos son insectos lucífugos. Esto obedece que son muy limitados ante la luz, entonces son insectos de hábitos nocturnos. Durante las primeras horas de la mañana se refugian debajo de las hojas inferiores al nivel del suelo durante las horas más, digamos, solarizadas del día. Entonces podemos poder encontrar adultos cuando hay una luminosidad alta y básicamente vamos a encontrarlos en vez de las hojas, en las hojas bajeras. De ahí que es importante que la aplicación sea bien dirigida y que hagamos una aplicación que vaya casi que de abajo hacia arriba para que pueda generar un control directo sobre los adultos. La oviposición se realiza casi después de las 6 de la tarde, pues obviamente por el hábito que tiene, que es un hábito nocturno. Entonces, si entendemos de que es de hábito nocturno, pues nosotros en el día lo único que vamos a generar control son sobre las larvas, no vamos a generar control sobre los adultos, ya que ellos, pues como hábito, tienden a estar en sitios más oscuros, mucho más húmedos, donde a ellos les favorezca su reproducción. Entonces, uno diría que una de las recomendaciones sería hacer aplicaciones nocturnas, pero a veces los lotes que tiene el agricultor son muy amplios y pues difícilmente haría la aplicación en toda la noche. Entonces, lo que uno realmente debe hacer es echarle mano a este tipo de herramientas que tenemos, como son los extractos vegetales que maneja Gowan, que son productos que van dirigidos a evitar la postura. Entonces, si entiendo que un insecto de estos puede alcanzar una postura hasta de 137 huevos, pues realmente el químico pues, no va a evitar la postura y el químico no va a generar control sobre huevos, sobre todo porque las aplicaciones que hacemos ovicidas en campo son productos que van dirigidos al control de huevos de lepidópteros, más no de dípteros, que en este caso, pues hablamos es de un díptero. Entonces, es muy común ver que se apliquen metomiles, landacialotrines, que tienen efectos ovicidas, pero que no generan control sobre los huevos de dípteros. Entonces, de ahí que la herramienta de hacer una mezcla con Ecomix, pues nos va a ayudar y nos va a permitir que bajemos la población y no tengamos, digamos, tantas larvas en el cultivo que nos van a generar estos daños tan irreversibles, como los vemos en la imagen izquierda inferior. Los adultos tienden a alimentarse de la savia y pueden por periodos cortos también alimentarse de solo agua. Entonces, esto hace que es un insecto que tiene la facilidad de sobrevivir, no necesariamente se debe alimentar de las plantas, también puede vivir de solo tomar agua. Entonces, pues nos enfrentamos a un insecto que es demasiado inteligente y que tiene capacidad de durar y prevalecer. Los hospederos, pues, abundancia en malezas, a veces cuando tenemos por fuera los lotes, este tipo de malezas de hoja ancha, pues les sirve de hospedero, de alternante, pues, para este tipo de insectos, para que se hospeden allí. También se ha encontrado como hospederos los frutales tales como cítricos, aguacate. Casos también hemos visto que los hospederos como el plátano y el banano sirven de esta plaga debido a sus hojas anchas que le generan una buena cobertura de la luz, pues ahí también se hospedan. Entonces, la recomendación es también fumigar este tipo de árboles si los tenemos muy cerca del cultivo. Si tenemos, a veces se encuentra uno que tiene surcos de plátanos al lado de las siembras de tomate, entonces hay que fumigarlas también para poder generar un correcto control. Como veníamos hablando, pues básicamente los controles para todos estos insectos siguen siendo los mismos. Implementar el tema de estos plásticos con pegantes y hormonas, correcto monitoreo. Los pesticidas de síntesis química siguen siendo los productos para generar control sobre este tipo de insectos. Y Ecomix iría en la mezcla sinérgica con estos insumos químicos
para poder llegar a un mejor control. Por un lado, un producto químico que genere control por mortalidad y por otro lado, un producto que evite el establecimiento de la plaga. Eso es crucial para poder nosotros bajar las poblaciones que a veces encontramos en los cultivos. Encontramos que las moléculas tienden a no generar control y es por las posturas tan altas que tienen este tipo de insectos, entonces no generamos control, que siempre son muchos individuos a controlar. Entonces, en la medida que siempre hagamos las aplicaciones en conjunto con Lecomix, vamos a evitar la postura, vamos a evitar la alimentación y vamos a llevar a un cultivo mucho más limpio, mucho más sano. Algo importante de contar y de saber es la interacción que tienen las plantas con cada uno de estos microorganismos, y es que los compuestos químicos volátiles que emanan la planta, tales como las alomonas, sirven de atrayente de cada uno de estos microorganismos para poder interactuar con la planta. Entonces, si entendemos que la planta tiene la capacidad de atraer tanto buenos o malos, en este caso estos insectos plaga, pues los insecticidas químicos pues no van a generar ningún grado de repelencia y no van a generar ningún control sobre estos insectos directamente, debido a que la planta tiene la capacidad de atraerlos. Entonces es importante entender que los extractos vegetales, en este caso el Lecomix que tenemos, es un producto que corta la comunicación que hay entre la planta y el insecto, enmascarando este tipo de olores y no permitiéndole al insecto que reconozca su alimento. Esto es importante. En la medida que este insecto no reconozca el alimento, pues no lo va a reconocer como un hospedero, entonces no vamos a tener estas poblaciones que nos van a afectar en gran parte, entonces vamos a tener un cultivo pues mucho más sano. Complementando los modos de acción, podemos pues, decir paralelamente un comparativo entre lo que son los bioinsumos de Gowan versus los efectos letales de los pesticidas químicos, y es que los químicos, sus mecanismos y modos de acción van dirigidos a generar un efecto por mortalidad, sea por contacto, ingestión, evaporación, pero todos dirigidos solamente a la mortalidad, y es importante que el químico genere un contacto con el insecto, de lo contrario pues no va a haber control. Nosotros hacemos un comparativo en cuanto a lo que ofrece los productos, y es que generan un efecto, son unos efectos supresores de la población en cuanto a efectos antialimentarios, antioposición, irritabilidad, disuasión, repelencia y deterrencia. Entonces, ese equilibrio dentro de todos estos efectos que podemos ofrecer para evitar los daños económicos que hacen estos insectos, pues son mucho más amplios que solo generar un control por mortalidad, y entendiendo la resistencia de los químicos, entendiendo que si no hay contacto no hay control. Pero, desde luego, la información que queremos dejar hoy no es satanizar los químicos y decir es que como solamente genera un efecto por mortalidad, pues entonces no me sirve, ¿no? Al contrario, es la mejor herramienta, pero sí necesita generar un mayor control usted en el cultivo cuando incluye en la integralidad los insumos como los de nosotros con estos químicos, porque vamos a llegar donde no llega el químico. Entonces eso es importante, saber lo que, si el químico genera un control de un 50-60% en el cultivo, en las aplicaciones, pues al integrar los productos de nosotros vamos a generar un control aún mucho mayor, hablamos de un 30 hasta un 40% más en la mezcla, porque vamos a generar unos mecanismos y modos de acción diferentes. Por un lado, un producto generando mortalidad, y por otro lado, un producto generando un efecto antialimentario y antioposición. En la medida que siempre generemos repelencia en el cultivo, vamos a ir un paso adelante. Paxialil es un repelente insecticida natural elaborado a partir de plantas de la familia Liliaceae solanaceae con alta concentración. En las imágenes
quiero mostrar, Caxialil pues tiene registro para control de cogollero. Validamos el producto cogollero. Coloco Prodiplosis básicamente para hacer mención de que estas larvas son controladas gracias a la inclusión de Caxialil en la mezcla. Cuando nosotros queremos tener un efecto aún mayor de mortalidad con el químico, potencializamos la mezcla incluyendo Caxialil. Hacemos que estos dos insumos se potencialicen mutuamente. Por un lado, un insumo generando control por mortalidad y Caxialil sacando a este tipo de larvas que están escondidas. Entonces, realmente cuando hacemos monitoreos, por ejemplo, de prodiplosis, encontramos que la prodiplosis, la larva siempre está metida entre las hojas, están los copos, enroscan mucho las hojas, y para poder saber si tenemos o no tenemos esta plaga, tenemos que sacar los pétalos de la flor, poder revisar en los copos, abrir las hojas y revisar si tenemos larvas de prodiplosis. Entonces, muchas veces el químico le queda corto porque no llega hasta allá. Por más que apliquemos un siliconado, este ingrediente activo no alcanza a llegar hasta este punto. Entonces, Caxialil ayuda a generar un ambiente no agradable para este tipo de larvas y este tipo de insectos, para que salgan de donde están y generemos un mayor control por larvas expuestas al químico gracias al Caxialil que aplicamos dentro de esta mezcla. Entonces, la dosis de Caxialil en este manejo que implementamos acá en la zona, trabajamos 60 centímetros por caneca de 200 litros de agua cuando tenemos una incidencia muy baja. Cuando ya tenemos incidencias altas, incorporamos 100 centímetros, aumentamos la irritabilidad de este insecto y lo exponemos aún más y generamos mayor control, un número mayor de larvas expuestas al químico, mayor mortalidad. Lecomix es un insecticida natural, también perteneciente a la familia Liliaceae solanaceae. Es un extracto vegetal que tiene 9 plantas gradoalimenticias y aceites esenciales que nos ayudan a generar un control directo sobre los efectos antialimentarios y antioposición, cortando la comunicación, como ya lo dije, de la planta versus el insecto, siendo que esta plaga se desoriente y que no pueda reconocer su alimento y mucho menos su hospedero. Entonces coloco en la imagen los 3 insectos, en este caso Liliomyza, la mosca blanca y la prodiplosis, ya que nuestro producto tiene como registro estos 3 blancos. Esto lo hace aún mayor, digamos, más económico todavía, porque pues normalmente para generar control sobre estos 3 insectos tenemos que hacer una mezcla química muy fuerte para poder llegarle a cada uno de estos insectos. Lecomix va dirigido a controlar a los 3 al mismo tiempo y vamos a tener el cultivo siempre limpio de minadores, de mosca blanca y de prodiplosis. Entonces, este producto tiene un manejo en campo. La recomendación es de 2.5 centímetros por litro, o sea, 500 centímetros por caneca 200. Con esta dosis vamos a obtener un 98% de eficacia en repelencia. Vamos a obtener una población aún mucho más baja, porque no podemos decir que con esto vamos a erradicar, porque pues realmente siempre vamos a tener estos insectos, pero lo vamos a minimizar. Y ahí que han habido casos muy exitosos en los que podemos tocar temas como clientes en la zona de Quindío. Recuerdo en este momento, se llama Jairo Peláez. Jairo Peláez es un agricultor de tomate muy grande de la zona, casi que podemos decir que es uno de los tomateros más grandes que hay en el país, con un promedio de siembra de 1,5 millones de plantas prácticamente a lo largo de un año. Entonces, este es un cliente que hoy por hoy utiliza los insumos ya mencionados, Lecomix y Caxialil, con casos muy exitosos. Hablando el otro día con él, me contaba que una estadística que él tenía era que normalmente por 100 canastillas de tomate tenían un promedio entre 50 y 60 canastillas con caracha.
con prodiplosis, con afectaciones pues, de este insecto, y que debido a la incursión de estos productos, pues bajó notablemente de 50 y 60 canastillas dadas por caracha a un promedio de entre 14 y 16 canastillas, que eso pues, es bastante, y podemos decir que prácticamente estos insumos pues, son pagados con la rentabilidad y la productividad que va a tener en el cultivo en el momento que él siga haciendo estas aplicaciones. Vamos a hablar de Ecoswin. Ecoswin es nuestro fungicida, botricida. Todos sabemos que la botritis en tomate es muy limitante, casi que perdemos gran parte de racimos florales en el tercio medio de la planta. Se ha hablado mucho que algunos materiales son muy, digamos, son materiales propensos a esta enfermedad, pero realmente esto va de la mano, encaminado a un tema de nutrición también, para que podamos fortalecer mejor estas floraciones, pero necesitamos también darle a la planta productos que nos ayuden a proteger aún más estas floraciones, porque pues es de eso que ustedes viven, de la productividad de estas flores. Entonces, Ecoswin es un fungicida natural, curativo y preventivo de amplio espectro, que actúa por contacto sobre enfermedades de tipo fúngico a través de la desecación de esporas y conidios. Contribuye a retrasar el tubo germinativo, crecimiento del tubo germinativo. Una de sus virtudes es la estimulación de la defensa de las plantas, la defensa basal. Está elaborado a partir de un extracto de Swingla glutinosa. Es un producto bastante compatible, tiene compatibilidad con insecticidas, fungicidas, acaricidas y fertilizantes foliares. El efecto preventivo comprende la estimulación de la defensa basal. En esto quiero hacer mucho énfasis, y es que la defensa basal en la que actúa con Ecoswin básicamente es estimulando la acumulación de peróxidos de hidrógeno intracelular y la acumulación de callosa en las paredes celulares. Entonces, en la medida que hagamos acumulación con las aplicaciones de Ecoswin, vamos a encontrar que la planta va a tener la capacidad de tener una autorrespuesta en contra de los patógenos. Esto obedece también a tener unas plantas menos intoxicadas, unas plantas más activas fotosintéticamente hablando. Como podemos ver en las imágenes, pues encontramos unos tomates totalmente sanos, una productividad muy amplia. Encontramos una planta bastante turgente, con unas hojas predominantes anchas, con 0 enfermedades. Ustedes saben que al tomate le afectan varios hongos, como alternaria, como gota, como botritis, y este es un caso exitoso donde implementamos Ecoswin con aplicaciones cada 8 días a una dosis de 1.5 centímetros por litro, donde logramos generar control alrededor de 75 días que nos llevaron a un día de campo exitoso, donde pudimos mostrar que no necesitábamos aplicar ningún fungicida de síntesis química. Competimos en tratamiento versus la finca que utilizaban triazoles, ancosel, propamocar, simoxaniles, y este tratamiento solamente se aplicaba Ecoswin una vez por semana. Entonces, de ahí que encontramos que realmente la inducción de la defensa basal nos ayudaba mucho a generar un autocontrol, y que la planta pues en sí no necesitaba que se le aplicara ningún producto fuerte. Esto también ayuda a depender que las floraciones tengan un mejor final, porque muchas veces cuando se aplican este tipo de fungicidas, también, si bien generamos un control sobre el hongo, también secamos las flores. En algunos momentos de las aplicaciones, cuando ustedes entren a monitorear, van a encontrar que algunas flores, las que están muy tiernas,
así que hasta ahora en brote, vamos a encontrar de que están secas y no son de la enfermedad, sino quemadas por el fungicida. Sin embargo, pues la orientación que queremos dar no es que lo podemos sustituir, simplemente que podemos hacer una inclusión de Ecosuil en la rotación. Y al incluirlo en la rotación, pues vamos a tener una planta que no se envejece tan rápido, que va a tener unas hojas, unos haces vasculares mucho más activos, que va a poder absorber los nutrientes que se aplican a nivel foliar, que va a tener una mayor productividad. Entonces, el momento de la aplicación, básicamente, casi desde trasplante, a veces cuando se aplican fungicidas tan fuertes, a los 2 o 3 días de haber hecho el trasplante, pueden ser contraproducentes para la planta. Se ha encontrado que se genera intoxicación. Con Ecosuil podríamos empezar a hacer aplicaciones casi que a los 3 y 4 días después del trasplante sin ningún problema. No vamos a tener problema de toxicidad en la planta. Al contrario, desde ahí vamos a llevar la planta a generar esa defensa que necesitamos, la resistencia en cuanto al tema de los patógenos. Importante saber que se puede mezclar con todo. De esto sirve también que vamos a tener un producto versátil que se puede aplicar incluso con fertilización foliar. Ahí vamos a poder bajar los costos de aplicación porque no vamos a tener que separar una aplicación de hongos aparte y otra de fertilización, sino que lo podemos incluir y esto va a hacer que bajemos costos de aplicación también. Importante saber que al no tener problema de aplicación, pues vamos a poder detallar un poco más las flores sin tener temor a perderlas o a tumbarlas por un ingrediente químico muy fuerte. Algo más que quiero contarles es algo que nos llena de orgullo a nivel general para toda la empresa y es que Ecosuil participó en la cumbre de biopesticidas en el Reino Unido, en el cual recibimos el premio al mejor nuevo producto biofungicida. Entonces, esto nos ayuda a entender que es un producto que nos puede dar confianza, que no podemos seguir dependiendo solamente del producto químico, sino que podemos alternar y que vamos a tener un producto que nos va a ofrecer un control similar a lo que venimos haciendo químicamente y sobre todo cuando lo podemos hacer. Si estamos en un tiempo seco, pues no necesito cargar químicamente la planta, simplemente le bajo carga química y aumento productividad de una planta más despierta. Entonces, la recomendación es 1.5 centímetros por litro, 300 en la caneca de 200 litros de agua, se puede mezclar con todo. Lo otro es que recientemente fuimos incluidos en la FRAC. La FRAC es un comité de acción de resistencia a fungicidas. Básicamente es una clasificación de modos de acción, de poder explicar claramente de qué manera y cuáles son las rutas metabólicas de controlar los patógenos de estos ingredientes activos. Entonces, fuimos incluidos en la FRAC como un producto que tiene la capacidad de afectar hongos, esporas y retrasar el tubo germinativo. Adicional a eso, también fuimos clasificados como un producto que induce la defensa basal de la planta. Entonces, esto aún más nos da confianza de entender de que tenemos un producto con la capacidad de generar control sin ningún problema. Un pequeño resumen de lo que ya vimos es el conocimiento de las plagas y las enfermedades. Básicamente, en el momento que entendamos a qué enemigo nos vamos a enfrentar, vamos a entender de qué manera es que tengo que entrar a controlar, de cómo lo voy a poder atacar, si entiendo cómo debo hacer las aplicaciones, lo mismo con el tema de las enfermedades. La detención temprana de los síntomas o las poblaciones, pues me da paso a que yo pueda tomar decisiones de con qué productos lo tengo que generar control, con qué productos los debo mezclar. Entender los modos y mecanismos de acción de los productos fitosanitarios, esto es crucial porque a veces aplicamos sustancias químicas sin entender si estamos aplicando el mismo modo de acción. A veces sin saberlo hacemos
rotaciones químicas adecuadas, pero los modos de acción siguen siendo los mismos. Entonces, es importante entender cuándo un producto afecta el sistema nervioso, cuándo afecta el sistema respiratorio, sistema digestivo, y de esta manera puedo elaborar una correcta mezcla para generar un muy buen control. Entonces, de ahí que si yo por modo de acción implemento un producto que afecte el sistema nervioso y muscular, es un producto que me va a dar un efecto de choque directamente con la plaga, también tengo que entender que dentro de ese mecanismo de acción debo incluir un modo de acción distinto a lo que ya he ingresado en la caneca. Uno encuentra que a veces aplican 3 moléculas que los 3 afectan el mismo sistema nervioso y muscular. Entonces, en esa medida podemos nosotros tomar decisión y decir, no, si voy a echar 3 productos que hacen lo mismo, pues saco uno y meto el Ecomix, porque el Ecomix me ofrece un efecto antialimentario, antioposición que no tengo en lo que estoy aplicando. O cuando es el momento de aplicar el Caxialib, cuando necesito generar mayor control por mortalidad. Entonces, claro, incluye un producto que me dé la posibilidad de llegar un poco más allá de lo que normalmente estoy haciendo. Incluir demás labores culturales, importante todo lo que vivimos, hay demasiadas cosas que podemos trabajar, el tema de estas cintas con pegante de hormonas para atrapar todo el tema de adultos, tramperos que atrapen este tipo de polillas atraídos por feromonas a base de agua y aceite para que tengamos control de adultos también. Tema nutricional, pues yo sé que para ustedes es crucial, importante seguirlo haciendo de esa manera porque una planta bien nutrida tiene la capacidad también de resistir plagas y enfermedades. Y por último, integrar siempre los modos de acción antialimentario y antioposición. Esto va a ser siempre en la medida de que nosotros necesitemos tener el cultivo mucho más sano. Listo, hasta ahí lo que tenía para contarles. Espero haya sido de total agrado y bueno, las preguntas que tengan, con mucho gusto. Gracias, Jorge. Yo creo que la charla fue muy buena, muy bien explicado todo. Hay algunas preguntas que hemos venido respondiendo si puedes abrir tu cámara, sería genial dejar de compartir ahí la presentación. Hay unas preguntas que me gustaría retomar, de acuerdo con la experiencia, algo muy importante, quiero recalcar que el manejo o lo que nos está compartiendo Jorge en el día de hoy no es un tema teórico, o sea, es un tema que él ha podido desarrollar con sus clientes en el territorio del eje cafetero, muy especialmente pues en el Quindío, que es donde él tiene digamos, su residencia, pero pues son experiencias en Risaralda, en el norte del valle, en Caldas, que realmente pues son experiencias vividas, o sea, no es un tema de coger un folleto y leer ahí, sino realmente situaciones realmente de la vida real. Hay una pregunta que me hacían, yo les respondí que me preguntaban por el tipo de boquilla recomendada para un producto como el Ecomix, pero quisiera validar, digamos, con qué tipo de boquilla específicamente ha tenido Jorge la oportunidad de aplicar los productos. Bueno, aquí son muy utilizadas boquillas de cono Gen para tener mejor profundidad de la aplicación. De cono lleno. De cono lleno, sí. Yo respondí mal, yo respondí que con de cono hueco. Entonces, ofrezco disculpas porque ha respondido mal. Entonces, son de cono lleno. ¿Alguna referencia? No. Pues que tenga así en mente, no. No, señor. Ok. Otra pregunta que me hacían era, me preguntaban, pues, digamos, de la mezcla del Ecomix con otros productos, que si se puede aplicar solo, o que si siempre tenía que ir en mezcla. Eso es importante también resaltarle, qué buena pregunta, y es que el Ecomix es un producto bastante sinérgico con todos estos insumos. Nosotros hemos venido haciendo aplicaciones con fertilizantes foliares, con fungicidas, con organofosforados, en el caso pues, de algunos productos
bastante fuertes, el tema de insecticidas. Recientemente hicimos unas aplicaciones con hormonas, por ejemplo, y entonces es un producto muy versátil, podemos mezclar con todo. Entonces, esto hace que tengamos mayor eficacia a la hora de generar control, porque si podemos generar una repelencia en un momento que me he colgado de las aplicaciones, entonces a veces me llaman y me dicen, Jorge, es que no he podido aplicar, porque es que he tenido muchas labores en campo y no he podido aplicar, pero voy a fertilizar, ¿puedo aplicarle Ecomix? Claro que sí. Y en esa medida que se hagan estas aplicaciones, pues vamos a tener menos población en cultivo. Hay una pregunta que me hace don Alfonso Arias desde Cajamarca. Dice que tiene mucho problema de mosca blanca. ¿Qué recomendación le podría hacer? Bueno, incluir un adulticida, eso es importante, incluir un adulticida. Tenemos que entender que el problema de la mosca blanca no es generar control sobre el adulto, que pues de hecho es muy fácil. El tema es las posturas, es la capacidad tan alta reproductiva que tiene. Entonces, hay que incluir un adulticida y incluir al Ecomix para que evite la postura, y en la medida de que empecemos a hacer unas aplicaciones con una frecuencia de 2 a 3 días seguidas, pues vamos a tener un mayor control. El Ecomix le va a ayudar a evitar la postura y va a bajar la población, porque pues vamos a empezar a ganar terreno con el químico y la población va a empezar a disminuir gracias a que el Ecomix no va a permitir que siga habiendo resurgencias posteriores a una postura. Entonces, importante que aplique un adulticida. Para eso hay algunos ingredientes activos muy buenos para eso. Yo tuve la oportunidad de estar por otras zonas del país en tomate. Vi que se estaba haciendo mezclas de comis con sulfato de amonio, sulfato de magnesio, y vi que había un efecto de mortalidad. ¿Usted ha tenido la oportunidad de hacer ese tipo de trabajo en la zona? Bueno, digamos tal cual no lo hemos hecho, porque pues el agricultor es muy dado a aplicar siempre producto químico, pero entendemos que es una buena herramienta hacerlo con este tipo de productos. El sulfato, su proceso de gasificación nos va a permitir generar una mortalidad por asfixia. Entonces, sería bueno incluirlo, pero la verdad en la zona no lo hemos hecho, es básicamente por la cultura que tienen de hacer aplicaciones químicas, pero sería muy buen control. Sí, no, yo vi algunas experiencias con el manejo del producto solo, es decir, sin insecticida. De hecho, hay un colega del norte del valle que también ha hecho manejos, digamos, desde el principio. Digamos que hay que entender que cuando ya está la población establecida, casi que la mezcla con los químicos es impajaritable, o sea, no hay otra alternativa sino adicional a los químicos. ¿Qué es lo que le daría la ventaja a hacer esa mezcla? Pues que le estamos adicionando efectos que el químico por sí solo no tiene, que son el efecto de antioviposición y el efecto de antialimentación y la repelencia como tal. Entonces complementa muy bien. Pero si alguien quisiera, que preguntaban, bueno, ¿esos productos pueden ser aplicados en agricultura orgánica? La respuesta es sí. La cosa es que no vamos a poder esperar porcentajes o de incidencia muy altos, sino casi que arrancar con las primeras migraciones de la población. Entonces ahí vamos a poder hacer uso de los productos sin necesidad de adicionarle un ingrediente activo químico. O pues no necesariamente tiene que ser un esquema de agricultura orgánica, sino que simplemente yo quiero tener unos tomates un poco menos cargados de trazas químicas y yo puedo hacer ese tipo de aplicaciones. Las experiencias son muy buenas. Por aquí me preguntaban, hay algunas preguntas que se me escapan y ofrezco disculpas si no las en este momentico no las podemos responder todas. Pero también me preguntaban que si ha tenido alguna experiencia con sales potásicas, con jabones potásicos. Bueno, no, realmente no se han hecho aplicaciones con jabones potásicos.
Entiendo que el jabón potásico pues, es muy bueno, pero también este tipo de jabones debilita mucho la cutícula de la hoja y le permite el mayor paso de penetración a los patógenos en este caso. Entonces, sí, siendo unas hojas que son un poco más débiles que versus un cítrico, versus un, no sé, rosas, por ejemplo. Entonces, no es recomendable, pues no se ha recomendado en la zona, nunca lo hemos visto. Creería que no generaría el control adecuado y por lo que es referencia, por la debilitación que genera en la cutícula del hoja. Ok, muchas gracias, Jorge. Bueno, creo que el resto de las preguntas se resolvieron en el chat. Otra que se comentaba, se preguntó no en pocas ocasiones, era que si estos productos se pueden utilizar en aguacate. Sí, señor, claro que sí. De hecho, la Ecomis tiene registro para generar control sobre minador, sobre monalonio. Entonces, claro que sí. Y la cultura incluso sigue siendo la misma porque monalonio, el daño más latente es la alimentación, que es lo que nos debilita la calidad de fruto. Entonces, más que matarlo, porque realmente cuando se aplica un insumo químico, uno lo que espera es o que lo toque o que él consuma para que por vía ingestiva pues genere control, pero cuando él consume, igual, digamos, daña el fruto. Entonces, en ese caso, es importante integrar al Ecomis para que evite que se alimente. Pero sí, de hecho, es uno de los productos más usados en el aguacate de exportación, que el monalonio es la plaga más limitante en el aguacate. Sí, la semana pasada precisamente tuvimos también un live sobre el manejo de plagas en aguacate. Los que quieran, a nuestros seguidores de la página, estos videos, estos en vivo siguen ahí colgados, lo pueden retomar. Pues Jorge, muchísimas gracias. Creo que ha sido una convocatoria muy buena. Tuvimos un momento de más de 110 personas conectadas. Le damos las gracias a todas las personas que se conectaron a la transmisión. Les pedimos que por favor nos sigan, que vamos a seguir teniendo este tipo de capacitaciones. Y la invitación es a que usemos alternativas distintas. No sé exactamente quién dijo esa frase, pero es muy lógica. Dice, si queremos tener resultados distintos, debemos hacer cosas distintas. Y realmente creo que la invitación es a que hagamos cosas distintas. Hoy vimos 3 herramientas novedosas muy interesantes, muy buenas, de alta eficacia, de reconocimiento internacional inclusive, porque Capsialid es un producto que se vende en Estados Unidos, en varios países de Latinoamérica, en Centroamérica, tiene registro hasta en Marruecos y en Taiwán. Entonces es un producto ampliamente reconocido internacionalmente. El Ecoswin es un producto que ha ganado varios premios y que también se está vendiendo en este momentico en Estados Unidos, en Chile, en Ecuador, en Perú, en Centroamérica. Bueno, realmente son herramientas y pues son productos orgullosamente colombianos. Nacieron aquí en Colombia con la compañía Ecoflora, que en este momentico hace parte de Gowan Company, que adquirió esta tecnología precisamente dando reconocimiento a la calidad de los productos. Entonces, Jorge, nuevamente muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que se conectaron en este live y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.